Bien, vamos a comenzar el tercero de los tres videos que tenemos previstos para repasar los temas que trabajamos en clases para comprender las diferencias y los procesos de migración de una interfaz diseñada en Figma desde Material Design 2 a Material Design 3. En los dos videos anteriores ya vimos las diferencias generales entre estos dos sistemas de diseños que nos permiten comprender algunos aspectos fundamentales al respecto. Pero ahora toca hacer un video bastante más práctico. Si nosotros buscamos en esta dirección, que va a estar compartida al pie de este video, nos vamos a encontrar con que Material Design 3 nos ofrece un kit completo para trabajarlo en Figma. Vamos a ver qué beneficios nos da trabajar con este recurso. Vamos a darle la opción Open in Figma y vas a ver que se abre un documento sumamente detallado, sumamente completo y explicativo, hasta con enlaces interactivos que permiten generar una documentación muy clara y muy rápidamente. Aquí tenemos algunas guías generales que, como te decía, ya están listas para comenzar a trabajar. Entonces tenemos la guía general, nos manda a Material.io. Aquí tenemos aspectos relacionados a la tipografía, todo esto dentro del propio documento, ¿no? Entonces, si nosotros seleccionamos cualquiera de esos enlaces, nos va a mandar a documentación sobre estos temas. Entonces, aquí tenemos dónde trabajar o cómo trabajar con estas iconografías, que vamos a ver a continuación, que no es tan necesario inicialmente, ¿no? Aquí vemos sobre un enlace sobre Material U, que es esto de Material U viene, como decíamos en los videos anteriores, porque Material Design 3 intenta hacer que la interfaz sea tuya, no solamente el dispositivo, ¿no? Vamos a ver este documento que ya lo tengo abierto por acá. Entonces, no solamente tenemos un documento muy completo dentro de Figma, sino que tenemos también un conjunto de recursos adicionales que te va a permitir comprender cómo trabaja Material Design 3. Esto está en la página Getting Started. Aquí está. Yo la voy a eliminar en principio para ir simplificando el documento. Luego tenemos una página con estilos. Vamos a ver que tenemos una página con estilos tipográficos donde se nos muestra las características básicas de la tipografía original que nos ofrece Material Design 3. Nuevamente tenemos aquí enlaces directos a la documentación oficial. No improvises que el tío de mi primo que trabaja en una empresa donde la jefa, el jefe sabe muchísimo. No, estamos hablando de documentación oficial. Lo que se improvise sobre esto está bien, pero busca la documentación oficial siempre. Bueno, aquí tenemos los conjuntos de valores, cómo trabaja cada una de estas tipografías, lo que son el tamaño, el interlineado, la separación de las tipografías, de las letras entre sí, etc. Luego tenemos una guía completísima de colores y cómo se han generado todo este conjunto de colores, que tú dirás, bueno, pero esto es una locura, ¿cómo trabajo y cómo armamos todo esto para colores, para entornos de interfaces claras en su modo claro y en su modo oscuro? Bueno, vamos a ver que esto es sumamente simple y muchas veces en clases tenemos el siguiente problema. Como venimos trabajando con una filosofía de Material Design 2, queremos afectar todos estos colores uno a uno y queremos hacer modificaciones específicas y concretas y copiar el componente que estaba en Material Design 2 exactamente igual a Material Design 3. Bueno, eso es como cambiar de auto del modelo 2000 al 2023, 2024 y querer hacerlo igual al modelo 2000. No sé si tiene mucho sentido, ¿verdad? Inclusive el flujo de trabajo, yo a veces digo en clase un poco para que se recuerde, es como salir a andar en una carreta hace muchos años, comprar una Ferrari y pretender dónde le pongo el caballo. No, no va el caballo en ese modelo, ¿verdad? Aquí la cosa se facilita muchísimo. Aquí están los elevation explicados, ¿no? Con sus cambios de color. Ven que va habiendo un cambio gradual de color del componente y va también habiendo un color gradual de las alturas. De esto hablábamos en el video anterior. Esto se agrega en Material Design 3. Ante Material Design 2 lo trabajaba simplemente con los valores del sombreado, ¿no? Que generaba la sombra que generaba el elemento sobre el fondo de la interfaz o sobre el elemento que tenía inmediatamente debajo. Aquí tenemos distintos elementos con los que podemos trabajar y acá viene una cosa que es maravillosa, es los puntos de quiebre, los puntos de quiebre. Estos puntos de quiebre están pensados para que tú puedas comprender cómo trabajar en cada dispositivo. Entonces acá, por ejemplo, tienes los dispositivos grandes de 1440 a más de P. No estamos hablando de píxeles, cuidado con esto. Acuérdate de lo que vemos en clases, estamos hablando de dips.
Acá tenemos dispositivos medios entre 1240 y 1439 dps o DIPS. Aquí tenemos los dispositivos medianos entre 905 y 1239, los pequeños de 600 a 904 y los extra pequeños de 0 a 599 dp. Nosotros normalmente en clase trabajamos, de hecho Figma lo puede setear automáticamente cuando nosotros vamos a prototipado. Podemos elegir el tamaño, por ejemplo, Android Small o Android Large, donde tenemos un tamaño de 360 x 640, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿dónde vamos a trabajar entonces? En el dispositivo que corresponda a lo que el proyecto nos esté pidiendo. Pero lo importante de esto es que ya tenemos armados en este documento básicamente todo. Tenemos los estilos tipográficos, tenemos los colores o los estilos de color, tenemos los elevations, tenemos los componentes básicos, vamos a ver que hay muchísimo más, y tenemos los puntos de quiebre para que lo podamos comprender fácilmente y tomar cada uno de ellos. Cuando nosotros seleccionamos, vemos que tenemos acá un layout, o sea que esto no es un frame ni nada que se le parezca, sino que hay un conjunto de elementos, ¿verdad? Aquí hay una instancia de un componente y aquí tenemos distintos frames, perdón, distintos elementos puestos dentro de un frame con un auto layout también. Vamos a seguir viendo qué más tenemos. Vamos a dejar lo más importante para el final. Seleccionamos los componentes y mira lo que pasa cuando elegimos los componentes dentro de Material Design. Aquí tenemos la batería enorme de componentes que Material Design nos ofrece. E inclusive, como la lista es muy grande, tenemos un conjunto de descripciones, ¿sí?, y enlaces a cada uno de los componentes. Entonces, tú necesitas trabajar tu prototipo y vas a colocar, por ejemplo, un Navigation Drawer. Vienes a este primer frame, eliges Navigation Drawer y automáticamente te está llevando, ¿sí?, al Auto Layout donde están los Navigation Drawer para que lo puedas trabajar. Y lo tenemos todos en su modo claro y en su modo oscuro. De esta manera se hace muy fácil el prototipado con Material Design 3 porque abrimos un nuevo frame, una nueva página y le llamamos app01, no importa. Y vamos a empezar a trabajar en primer lugar con los frames que nos ofrece este documento. Lo vamos a trabajar con esos tamaños utilizando obviamente la herramienta Frame y a partir de ahí nosotros nos vamos a dedicar a colocar instancias de cada uno de estos componentes, ¿sí?, de acuerdo a las necesidades que tengamos en el diseño de la interfaz que vayamos creando. Acuérdate que cuando necesites encontrar un elemento vas a tener este primer componente, este primer elemento acá, este auto layout, donde te va a llevar específicamente a los elementos que quieres utilizar. Siempre con el modo claro y el modo oscuro. Fíjate qué diferencia con Material Design 2. Ha habido una evolución gigantesca. Entonces se vuelve algo muy sencillo. Pero el punto clave no está solamente en los componentes que ya están prehechos, sino que el punto clave de todo esto está en los estilos que tenemos. Si yo, por ejemplo, abro en los estilos de textos, M3, Material Design 3, tenemos ya especificados primero la tipografía, el tamaño, el interlineado, el interletraje, etcétera, ¿no? Acá lo vemos, ¿no? Roboto regular de 57, 64 interlineado y un espacio de separación entre letras de menos 0,25 píxeles. Píxeles en Figma, ¿no?, sería dps al momento de programar. Luego tenemos los headline, tenemos los title, tenemos todos los elementos, todos los estilos para tipografías. ¿Qué debemos hacer? Si nosotros necesitamos hacer algún cambio, editar, si es que queremos editarlo manualmente, directamente desde los estilos. Mira qué fácil resulta. Y obviamente que cualquier cambio que hagamos acá se va a reflejar en absolutamente todos los componentes que estamos viendo acá. En absolutamente todos los componentes que estamos viendo acá. ¿Qué más tenemos? Bueno, aparte de los estilos de color, también tenemos de los estilos de textos también tenemos estilo de color. Y fíjense cómo los estilos están encarpetados, ¿no?, por lo que hablamos siempre en la nomenclatura al momento de dar nombres a los estilos. Entonces tenemos un montón enorme para colores para el entorno modo claro y modo oscuro, enorme de estilos que ya están predefinidos. Vamos a responder una pregunta de clases. Profesor, pero ¿cómo hago para editar cada uno de los colores y que me mantenga la accesibilidad? Bueno, eso lo vamos a ver en unos minutitos más y se van a dar cuenta de lo fácil que resulta. Luego tenemos efectos, los elevations en sus 5 estados para dark y para light.
Luego tenemos las retículas para Large ya preformadas y listas para ser aplicadas. Mira qué sencillo. O sea que Figma no solamente me da los componentes, sino que también me da todo el conjunto de valores de estilos que necesito para todos los entornos, para texto, para color, para efectos y para las retículas compositivas que vamos a emplear. La pregunta que surge en clases habitualmente es, bueno, bien, tengo todo eso, pero ¿cómo lo edito? Bueno, muchas veces yo muestro en clases cómo se producen estos cambios partiendo de acá. Aquí me está mostrando la guía de colores. Habría que cambiar todos estos colores, habría que cambiar las tipografías, etc. Pero para ello tenemos este plugin, que es el Material Theme Builder. Si nosotros le damos Tryout, automáticamente me da la opción de instalarlo en mi versión de Figma. ¿Ves? Aquí se está instalando en mi versión de Figma. Este es el elemento, ¿no? Entonces ahí tenemos toda una serie de recursos, ¿verdad? Aquí tenemos ejercicio de textos y demás que con los que nosotros podemos trabajar y comprender un poco más todo esto. En la práctica, ¿cómo lo vamos a aplicar? Bueno, mira, aquí tenemos la opción de componentes, plugins y widgets, y aquí tengo abierto el plugin Material Theme Builder. Ahí está iniciando, y fíjate que nosotros podemos trabajar con colores dinámicos o con colores personalizados. Si nosotros cambiamos a colores dinámicos, el sistema me va a pedir que yo le ofrezca una imagen, digamos, para partir de esos colores. Aquí se hace una pequeña demora porque, como ves, son muchísimos componentes, son muchísimos estilos y le toma al sistema un momentito actualizarse. Vamos a seguir en cuanto esté hecha esa actualización. Bien, aquí tenemos la actualización hecha. Si nosotros podemos partir de un color de base o podríamos elegir una imagen. Al elegir esa imagen, lo que va a hacer esto, pruébalo después, es muy sencillo. Eliges una imagen y esa imagen te va a dar todo el esquema de colores automático, lo que va a significar que todos esos ajustes se vuelquen a los estilos de Material Design 3. Pero si volvemos a la opción de personalización, vamos a hacer un solo cambio para que comprendas cómo esto está siendo trabajado. Aquí tenemos los componentes, solamente como curiosidad vamos a dejar abierta la pantalla, esta página aquí para que la veamos cuando nosotros actualicemos los colores de Material Design 3. Temporalmente volvemos a la página de estilos y vamos a hacer un pequeño zoom para que tú veas el cambio profundo que va a suceder cuando nosotros le digamos a Material Design 3 que queremos trabajar con un color específico. Bien, ya se configuró el plugin y todo el documento para trabajar con los colores personalizados. Si yo elijo un color, voy a elegir un color cualquiera para que notes el cambio. Voy a elegir un tono, por ejemplo, este tono de verde agua, digamos. Aquí lo tengo y le doy Apply. Y ahora sí voy a dejar que el tiempo corra sin detener la grabación para que comprendas el efecto profundo que esto va a hacer sobre nuestra interfaz. Vamos a ver qué hace. Y ahí empezamos el proceso. Como ves, debajo me está mostrando que se está ejecutando el proceso. Toma el centro de atención aquí y aquí. Fíjate cómo tanto la paleta tonal como el modo claro como el modo oscuro se está actualizando solo. Yo no estoy haciendo absolutamente nada. Esto lo está haciendo el plugin. Estos cambios que está haciendo sobre los componentes permiten lo siguiente. Se van a actualizar los estilos de color, se van a actualizar obviamente para el modo claro y el modo oscuro, como lo estás viendo ahora, y esto se está aplicando a toda la biblioteca de componentes que el documento que abrimos tiene. Vamos a dejar que el plugin termine de trabajar, lo vamos a cerrar y vamos a ver el efecto que tuvo sobre nuestros componentes. Toma un tiempo, sí, pero se ejecuta. Ves que tenemos los colores primarios, secundarios, terciarios, los colores de error, los colores neutrales y las variantes de colores. Todo esto se hace para asegurar la accesibilidad. Listo, el plugin terminó de trabajar. Lo puedo cerrar. Ya no tenemos los colores que teníamos originalmente. Puedes retroceder si quieres el video y comparar
el resultado entre una y otra paleta de colores, pero especialmente cuando vamos a los componentes, ya los componentes se han actualizado. Entonces, ahora sí, tú desarrollas de cero tu interfaz con Material Design 3, utilizas estos componentes y tienes un resultado inmediato en toda la configuración de la interfaz de tu aplicación. ¿Qué es lo que puede faltar? Bueno, si tú necesitas actualizar cualquier diseño que quieras actualizar, vas a los componentes que te dé Material Design 3. Entonces, de esa manera, tú ya puedes trabajar con ellos. Aquí tienes, por ejemplo, un componente, ¿no? Section Header, y aquí tenemos los distintos elementos con los cuales podemos trabajar creando nuevos resultados, ¿verdad? Entonces, ahí es la forma en que nos podemos manejar para la creación de nuevos componentes. Acuérdate que los 4 diamantitos corresponden al componente, y cuando vemos el diamante único con borde y sin relleno, estamos hablando de instancias de componentes. Entonces, para editar este componente, nosotros deberíamos encontrar la instancia, y si quisiéramos nosotros tendríamos que ir al main component, go to main component, y ahí tenemos el componente para modificarlo. Nosotros, como esto está trabajado con el sistema atómico de diseño, en principio, nosotros sabemos que si cambiamos el diseño de este componente, vamos a hacer un efecto en cascada sobre el aspecto de los demás componentes. La idea, el pedido mío es: comienza prototipando toda tu interfaz con los componentes tal cual están. Y luego que tengas toda tu interfaz, en función de los diálogos con tu cliente, con los usuarios de la aplicación, vas haciendo los ajustes que entiendas necesarios. Pero con eso no hay mucho más que hacer. Se hace un proceso de desarrollo y actualización de las interfaces sumamente rápido utilizando estos elementos de Material Design 3. Gracias por haber llegado hasta acá, y nos estaríamos viendo en un próximo video de complemento y ayuda para nuestros cursos y diseño de interfaces de usuario. Muchas gracias.